This meeting is being recorded. Eso, yo sé que ya extrañaban a nuestra querida Friday diciendo "This meeting is being recorded", así que ya teníamos unas cuantas semanitas aquí desaparecidos que ¿qué dijeron? ¿Que se acabó el curso? La respuesta es no, porque ¿qué creen? Roberto venía de El Salvador, ahora yo me voy para El Salvador, estamos haciendo ahí como que una batuta, estamos pasando la estafeta para seguir, pero obviamente nosotros puestos y derechos a continuar con este super curso del sistema monetario, episodio número 6, donde esta vez vamos a entrar en materia en el ecosistema cripto. Y obviamente, antes de llegar, como siempre, a las grandes virtudes, a los 10,000x en una hora, no se crean, pero sí a grandes, pues vaya, movimientos que estamos acostumbrados del mundo cripto, hay que empezar por el cómo, ¿sí? Por el cómo, qué y para qué. Pero, ¿para qué Bitcoin? ¿Cómo Bitcoin? ¿Y qué es Bitcoin? Y para eso tenemos aquí de regreso a nuestro querido Roberto Magaña. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Perfecto, todo muy bien, listos para seguirle. Como dices, ahí tuvimos una pequeña pausa, pero aquí seguimos y vienen otros Fue el temas medio también más tiempo. importantes. Sí. Exactamente. Como ¿No? Pues, dices, la idea es explicar un poquito de lo que es Bitcoin, el ecosistema, algunos términos que de alguna u otra manera son los recurrentes y que se escuchan en todos lados, y poder de alguna manera tener un poquito de la base de lo que es, ¿no? Obviamente esto es un mundo, yo no digo que sea un experto, simplemente es como la información base. Ya les recomiendo y les digo a todos que de todas formas, así como Bitcoin tiene la filosofía de Don't Trust, Verify, igual, o sea, todos, cada tema que les guste, investiguen más, vayan a ver un poquito más de información y obviamente se van a dar cuenta que hay mucho más de lo que se puede expandir de lo que vamos a hablar acá, ¿no? Pero sí es para dar una repasada. así es, ¿no? Y lo interesante es, yo sé que de pronto decir, historia de Bitcoin, ay, ya me la sé. No, estoy seguro que hay muchas cosas que no sabes, o sabes lo más basiquito de todo. Y obviamente, pues sabemos que con eso, digo, tampoco es como que necesitas entender todo el concepto para invertir en Bitcoin, pero obviamente si quieres estar mucho más entendido, entender otros proyectos y por lo menos el poder decir, a ver, este proyecto sí puede funcionar o este no puede funcionar basado en características que tuvo Bitcoin, o saber cuando son copias, son réplicas o de plano son cosas 100% exageradas, pues es parte de esta historia que queremos platicar de todo, inicio de código, no sé, bueno, ya lo vamos a ir platicando, que la verdad acabo de revisar el temario y está muy completo, hasta le dije a Robert, hay que dividirlo esto en dos partes porque sí, está demasiado completo y esto hay que agarrarlo a por todas y con la mejor intención informática. Así que, mi querido Robert, demos comienzo a este sexto episodio del curso de Sistema Monetario. ¡Woo! Tienes la Perfecto. palabra. Perfecto. Pues digo, lo primero es lo básico, lo obvio, es que es Bitcoin y al final es esa primera moneda digital creada por el seudónimo Satoshi Nakamoto, que al rato vamos a comentar un poco de eso también. Pero es usada y distribuida de forma electrónica por medio de la minería. Todos estos puntos los vamos a tocar poco a poco. Minería o Proof of Work. Y Bitcoin al final es una red descentralizada de persona a persona, que al final eso es prácticamente lo más importante, yo creo. Ese es el fin del white paper o de la explicación del por qué Satoshi inventó Bitcoin. Y pues bueno, lo importante también que es impulsado por los mismos usuarios, el ecosistema y los mineros, ¿no? Entonces todos podemos ser partícipes de eso sin restricción y al final eso es también parte de lo revolucionario. Y digo, Satoshi Nakamoto al final es eso, es un seudónimo usado por una persona o un grupo de personas que al final crearon el protocolo de Bitcoin y un software de referencia o protocolo código. Entonces, y es un software abierto, que también eso es muy, muy importante, cosa que no había pasado en el ecosistema del dinero. Digo, este tema de open source existía para otras cosas de desarrollo, pero en el dinero no había esa posibilidad antes de esto, ¿no? Entonces, Nakamoto publicó el artículo con una lista de 12 cosas, y dentro de ellas, pues bueno, bien explicado su lógica de qué es lo que quiere solucionar y el porqué de todo ese proyecto, ¿no? Eso fue lanzado en 2009, el software de Bitcoin, y creado la red con el mismo nombre, y las primeras unidades de la moneda llamadas Bitcoin y Satoshi, ¿no? Que también eso es lo que vamos a ver. Pero al principio, digo, es increíble imaginarlo, el cómo realmente empezó siendo simplemente él y una persona o dos, tres personas más que estaban minando, experimentando el protocolo. Y mucha gente tiene esta crítica igual de que el sistema o el protocolo no está
distribuido parejo por el hecho de que estas personas al final fueron como las pioneras, pero realmente siempre estuvo abierto. El tema es que muchos lo entendimos tarde, por así decirlo, pero siempre estuvo abierto a que todos participaran. Y yo creo que, y ahí es donde está el tema, ¿no? A todos nos llega en algún punto diferente, ya sea por necesidad, por conocimiento, por filosofía, formas de vivir, etcétera, ¿no? Hay todo un tema que eventualmente a todos los lleva para allá. Y pues bueno, al final hay unas frases que me gustan mucho y que de alguna manera también te dan a entender un poquito la psicología de esta persona. Y bueno, él dice simplemente cuando nació, que es el enero 3 del 2009, que viene canciller al borde del segundo rescate para los bancos. Entonces esa frase está escrita en el código y de alguna manera te da a entender que esa es la mayor crítica o protesta contra el sistema, ¿no? Este rescate en el sistema financiero hacia los bancos y hacia todo el sistema que ya comentamos en las pláticas pasadas. Entonces, eso es bien importante porque es el main drive del por qué Bitcoin. Mucha gente descarta, hay otra frase que dice así, mucha gente descarta automáticamente la moneda electrónica como causa perdida debido a todas las empresas que fracasaron desde la década de los 90. Espero que sea obvio que solo fue la naturaleza controlada centralmente de estos sistemas lo que los condenó. Creo que es la primera vez que probamos un sistema descentralizado que no se basa en la confianza. Entonces, esta frase es de Satoshi igual, pero te das una idea de que él entendió perfectamente el porqué de todos estos proyectos, porque esto no es nuevo, o sea, este tema de blockchain y demás, lo vamos a ver, la prehistoria ya lleva décadas. Entonces, de hecho, hubo muchos experimentos. Robert, aquí te interrumpo tantito porque hay un documental que antes estaba en Netflix, ya lo retiraron. Se me hace que si lo buscan en YouTube, todavía puede aparecer algo así como Banking on Bitcoin, que en español sería bancarizando el Bitcoin, ¿sí? Y ese yo creo que fue de los primeros documentales que vi y me gustó porque estaba muy completo y justamente ahí hablaba de que Bitcoin, a final de cuentas, es como el experimento número 9 de todos los, vaya, de varios proyectos de monedas digitales o de internet que fracasaron, que eCash, eMoney, muchos, y que a final de cuentas lo que hizo este seudónimo de Satoshi, que como bien dices, no sabemos si es una persona, hombre, mujer, vaca, perro, grupo, empresa, nadie sabe, solo es un seudónimo. Pues agarró toda la experiencia y recopiló los datos, a ver, ¿qué funcionó del eCash? No, pues que sí tenía nodos por doquier. Perfecto. ¿Qué funcionó del otro? Que estaba limitado. ¿Qué funcionó de este otro? Que pues tenía un consenso basado en, no sé, en lo que tú quieras. Y a final de cuentas, con todo eso que terminaron siendo un fracaso, los juntó y creó el protocolo llamado Bitcoin. Entonces, si tienen la oportunidad de verlo, se lo recomiendo bastante porque ahí explican esos proyectos antes de Bitcoin, para que ahorita tengamos esto que podemos decir lo que fue un éxito. Pero continúa. No, muy bueno. La verdad es que sí es importante entender todo eso, de dónde viene, porque Bitcoin no es una cosa que salió de la nada, ni que es cualquier cosa. Realmente viene de una cadena de tecnologías y de pruebas-error, como tú dices, que ya tiene historia, ¿no? Entonces, bueno. Otra de las frases que venía ahí es que dice que el problema de la raíz con la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Y al final es lo que hablábamos en las pláticas anteriores del fiat, ¿no? Se debe confiar en los bancos centrales, en no degradar la moneda, o sea, la política monetaria, y por la historia de las monedas fiduciarias está llena de violaciones de esa confianza. Entonces, se debe confiar en los bancos para que retengan nuestro dinero y lo transfieran electrónicamente, pero lo prestan en oleadas de burbujas crediticias que apenas con apenas una fracción de reserva, ¿no? Entonces tenemos que confiarles en nuestra privacidad, confiar en ellos para que no permitan que los ladrones de identidad drenen nuestras cuentas, etcétera, etcétera. Al final, Satoshi entendía perfectamente ese problema en la sociedad que existía y que no había escapatoria de cómo operar o cómo tener otra opción dentro del sistema, ¿no? Y bueno, otra de las frases dice, en unas pocas décadas, cuando la recompensa se vuelve demasiado pequeña, las tarifas de transacciones se convertirá en la principal compensación de los nodos, o sea, de los mineros. También es algo que vamos a ver. Dice, estoy seguro que en 20 años habrá un volumen de transacciones muy grandes o no habrá volumen. O sea, es o funciona o no funciona, no hay un punto intermedio, ¿no? Y le estamos viendo que está funcionando. Entonces, de alguna manera te das cuenta que él también ya tenía esta visión y esta percepción de cuáles iban a ser los incentivos en el tiempo. Y eso es algo que en algún momento vamos a platicar más hacia adelante, porque es una de las críticas o preocupaciones más grandes, el qué va a pasar
cuando el proceso de Proof of Work termine en 140 años. Digo, es Qué una bueno, o preocupación. sea, exactamente. Esa preocupación no es ni tuya, ni mía, No, ni, no, ni de pero al final, seguramente mi hijo, pero de los nietos más pero es allá, válida, eso sí. es muy válida porque al final cuando te pones a pensar, ya el 90% de los Bitcoin están minados. Entonces, si Sí, solo queda el 10 en estos 100, ¿qué será? 120 años 40 o años. 130 años, Sí. pues la verdad es poco tiempo para los Bitcoin que quedan. Digo, es mucho tiempo, pero son pocos Bitcoin los que quedan. Entonces, digo, es una preocupación que vale la pena explicar la lógica, ¿no? De cómo funcionan esos incentivos y lo haremos en su momento. ¿Cómo se ve eso? Pero bueno, otro de ellos dice, a medida que las computadoras se vuelvan más rápidas y aumenten las potencias de informática, total aplicada a la creación de Bitcoin, la dificultad aumenta proporcionalmente para mantener constante la nueva producción. Por lo tanto, se sabe de antemano cuántos Bitcoins nuevos se van a crear cada año en el futuro. Entonces, eso es también parte de lo que vamos a hablar, pero él entendía perfectamente y yo creo que eso fue, como dices tú, de las cosas que logró descifrar dentro de los otros protocolos que no había, y una es esa parte de la dificultad de la red y los incentivos. Entonces, es muy, muy importante ese punto. Otro de ellos dice, cuando alguien intenta comprar todo el suministro mundial de un activo escaso, cuanto más compra, más alto sube el precio. En algún momento les resulta demasiado caro comprar más. Es genial para las personas que poseían de antemano porque pueden venderlo en la esquina a precios increíblemente altos, ¿no? Entonces, simplemente es esta lógica matemática de que la adopción es exponencial y la creación de bitcoins es exponencial, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, estos componentes de oferta y demanda obviamente juegan a favor de la política monetaria. Y el último era el de las monedas perdidas, que dice, las monedas solo hacen que las monedas perdidas solo hacen que las monedas de los demás valgan un poco más. Piensen en ello como una donación para todos, ¿no? Entonces, digamos que todas las preocupaciones y cuestiones y temas en algún momento se tocaron y se pensaron, y la verdad es que hasta ahorita no se ha visto un punto de falla o algo que a la larga realmente pueda comprometer el protocolo, ¿no? Entonces sí es la verdad un logro Si bastante acaso, interesante. lo único que yo te podría decir que fue como que un problema del cual se habló fue el tamaño del bloque, o sea, de la capacidad de transacciones que podía almacenar, y de ahí salió la bifurcación de Bitcoin Cash y luego de Litecoin más rápido, con mayor capacidad para transaccionar. Luego quizás algunos podrían decir que ya no es escalable, pero el gran descubrimiento fue que en noviembre del año pasado, 2021, pues se hizo la actualización de Bitcoin Taproot, donde pues ya le da más oportunidad de escalar, contratos inteligentes, fusionarse con otras cadenas de bloques. Entonces, la verdad es que los pocos problemas que le pudieron haber visto, a estas alturas, yo pensaría que están resueltos. No sé si hay algún otro más allá de si es lento, es caro o es barato, pero hasta ahí estamos resueltos de bien. Sí, digo, y estoy de acuerdo contigo, digo, también lo vamos a tocar en su momento, la evolución de la tecnología como tal de Bitcoin, del software, digo, o del protocolo, y es tal cual lo que dices, lo que es Segwit, lo que es Taproot, y hay otros protocolos también de actualización que se hicieron para eficientar los bloques y para eficientar la transacción y todo, que al final ahorita ya no representa un problema, al grado de que los fees de Ethereum ya son más caros que los de Bitcoin, cuando antes eso era la crítica, ¿no? Y hablando del protocolo principal, ya si te vas a la segunda capa de Lightning, que también es algo que buscaremos tocar, pues obviamente eso ya está solucionado prácticamente al 100%. Ahora, la única contraparte ahí es el tema de que vuelves a confiar en infraestructura y en un servicio externo cuando hablas de Lightning. Digo, sigue siendo dentro del protocolo, pero metes una capa más de riesgo o en este caso, de confiar en los sistemas, ¿no? Que puedan estarse construyendo uno arriba de otro. Pero digo, definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, todo ese tema o pleito que hubo en algún momento yo no lo considero ya como un problema, y eso obviamente va a ir cambiando y va a ir mejorando. Y ahorita, si se puede ver pantalla, ¿me confirmas? Sí, ahí dice Roberto Ok, has started. digo, porque ahorita nada más era eso, comentar un poquito la historia de la criptografía. Hay unos videos muy buenos explicados ahí por la persona que está, Gary Gensler, que está como encargado de parte vamos, de la regulación de todo este ecosistema. Igual en el 2008, 2018 daba clases en una escuela, por ahí todo está en YouTube, todo eso lo pueden ver. Y algo de lo que me gustó mucho y me quedé con eso es el cómo explica la historia de la criptografía, y es esto que están viendo acá.
simplemente es la historia de la comunicación en presencia de adversarios, ¿no? Digo, eso es la criptografía, o sea, el cómo comunicas, en este caso, información, o bueno, en el caso de Bitcoin, valor, en presencia de adversarios, en el caso de que nadie lo pueda ver, y eso es la criptografía. Entonces, realmente viene en ese sentido, o sea, es una herramienta de defensa para la comunicación, y así es como se debe de ver, y en algún momento también lo platicaremos, espero, más a fondo, pero el cómo se crea el Internet. Digo, tú sabes que el Internet viene creado también como un arma de defensa para la parte o el aspecto militar, ya después viene el uso civil, pero digo, todo esto son herramientas que de alguna manera sirven para ese proceso de adversarios, ¿no? En este caso de comunicación en presencia de adversarios. Y el Internet, lo interesante y algo que yo no sabía es todo este proceso en cómo se fueron haciendo los protocolos criptográficos en el Internet, que es el protocolo para transferir información, el protocolo para transferir imágenes, el protocolo para transferir audios, todos esos protocolos que al final es donde viene lo del TCP, el HTTP, etcétera. Esa es la base del Internet. Y el protocolo, digamos, que hacía falta o que está llegando ahí a complementar todo esto, pues es el protocolo de Bitcoin, en donde ahora puedes también no nada más transferir texto, video, audio, sino también valor, ¿no? Y a partir de ahí es donde se desarrollan todas estas empresas. Digo, un Amazon, un PayPal no podrían existir sin esos protocolos que comentamos de texto, de imagen, de video y de valor. Y en el mismo caso va a pasar ahora, que es lo que estamos viendo con Ethereum y con otros servicios que de alguna manera permiten o desarrollan todo este ecosistema encima de, ¿no? Digo, uno nunca sabe qué tipos de servicios va a haber de aquí a 30 años relacionados con esta tecnología, ¿no? Y eso es parte de lo interesante también. Digo, lo que acabamos de comentar, la historia de las monedas digitales, en este caso, las más interesantes es la de Hashcash y Bitcoin. Sí, que ahí la Adam estoy Back. justamente viendo y dije, ahí están. Bueno, para la gente que nos está escuchando en Spotify y no está viendo la presentación, que recuerden que también está en YouTube, ahí salen justamente DigiCash, Mondex, CyberCash, Eagle, Hashcash, BitGold, B-Money, Lucre, de Nick Szabo, Adam Back, y como dice Roberto, esos fueron como los que más influencia lograron en el protocolo final de Bitcoin. Pero esos otros, en el documental que les digo, los explican de forma muy rápida, pero detallada, en qué consistían y el por qué fallaron. Y sí es cierto, esos dos fueron como que, no diría que fallaron, pero fueron los que surgieron, pero no le dieron continuidad. Y por no tener continuidad, pues no avanzó el proyecto. Así que, mira, yo mencionándolo y aquí ya lo tenías tú, brutal. Sí, es parte de, digo, todo eventualmente quiero pensar que lo vamos a ir tocando, aunque sea de así por encimita, como dices, y siempre es bueno tener referencias de dónde entrar a más detalle. Entonces, si lo pueden ver el video y el documental que comentas, pues mejor, para complementar. Y al final el punto es eso, que en todos estos proyectos de monedas digitales, el riddle que le llaman, o lo que estaba pendiente por descifrar, era el cómo transmitir de persona a persona sin un tercero y sin tener que confiar en alguien más. Y ahí es donde entra todo este conjunto de tecnologías y herramientas que desarrolló Satoshi en Bitcoin, ¿no? Digo, porque todo lo que es blockchain ya existía, la parte auditable, todo esto ya existía, la forma en cómo los consensos, el protocolo, vamos, todas esas tecnologías ya existían y es parte de lo que vemos aquí en esta imagen. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, correcto. Digo, a ver si puedo nada más como acercar un poquito, pero digo, de alguna manera viene toda la historia de todas las entidades, todas las personas que estuvieron involucradas, digo, en el proceso. Digo, realmente, y aquí es donde vienen algunas de las monedas de Cybercash, todo lo que vimos y simplemente en qué etapa de la historia fueron creadas. Las más importantes, como tú comentas, me fui para otro lado, es esta de Serve Can, que es el TCP/IP, que al final es la base del Internet, digámoslo así, el protocolo Max para llaves Kaiser. públicas. Mande, perdón. No, que no sabía que Max Kaiser también había participado en eso. Pues viene como digo, realmente no es como tal para Bitcoin, pero es una implementación de Securities Trading System. Sí, Sí, ya estoy digo, al viendo final exactamente. es parte de, pero no todo es directamente utilizado. Digo, ahí viene, por ejemplo, a Cyberspunk's manifiesto y digo, eso es un manifiesto, no es que esté en Bitcoin, es parte de la historia, ¿no? Es parte de la Sí. historia. Entonces, al final el protocolo de las llaves públicas, que viene también con el RAF Merkle, que es donde viene el árbol de Merkle también, que es un tema ya de programación, pero eso es bien importante para cómo funciona o sea, para que sea sencillo el rastrear hacia atrás. Una vez que se crea el bloque y que se hace toda la validación de la transacción, es muy fácil buscarlo hacia atrás por esa razón, por el protocolo de las llaves públicas y el árbol de Merkle.
Y luego viene Nick Szabo con temas de privacidad, Adam Back y Hal Finney con los temas de Proof of Work, que al final también es parte importante de cómo se valida todo. Muchos intentos al final de las monedas anteriores que ya comentaste. El protocolo para las llaves públicas, que es lo que comentaba ahorita. La curva elíptica, que es parte de cómo funciona la seguridad en cuanto a la creación de las direcciones en donde, vamos, las addresses o las carteras. Y la distribución del hash, que es al final cómo opera todo, la minería y la seguridad y la validación de todo eso. Entonces, simplemente es como para explicar un poquito y lo que tú decías, dar el punto de que esto no es nuevo, por así decirlo, o sea, esto ya viene de mucho tiempo atrás, simplemente Satoshi logró mezclar todo eso de forma adecuada. Todo lo bueno. Y darle un uso real. Tal cual. Brutal. Entonces, después de eso, a mí lo que me interesaba mucho era comentarles nada más acerca de lo que es el white paper. Al final yo creo que eso es lo básico. De alguna otra manera, si no lo han leído, aunque piensen que, como dices, que ya saben todos los términos y todo, vale la pena leerlo. Yo creo que cada vez son de esos archivos, aunque sea muy corto, que cada vez que lo lees detectas o entiendes cosas nuevas por el hecho de que tú mismo te vas preparando y vas entendiendo otras cosas, etcétera, etcétera. Una vez que lo lees puede que no haga mucho sentido, aunque la razón o la lógica sí, pero ya al final todo empieza a conectar una cosa con otra, ¿no? Entonces, es eso, al final viene ahí dividido en la introducción, que es lo que comentaba al principio, el problema actual en el sistema tradicional, que eso es literalmente el drive del por qué existe Bitcoin. Después viene el tema de las transacciones, explica simplemente la lógica de la cadena de las firmas electrónicas, el hash, lo que solucionó del doble gasto, que al final todo eso también es parte de lo interesante. El timestamp, que al final es la marca de tiempo, propuesta solución para el doble gasto también, que todo eso es bien importante en el proceso de cómo se valida la transacción, cómo se valida el tiempo y el bloque, y hacia atrás la validación del mismo. La prueba de trabajo, que ya comentamos ahorita, es el cómo se validan las transacciones y la dificultad de la red, que todo eso va en conjunto en el proceso de validación y demás. Cómo opera la red, que al final es la lógica de lo que es una nueva transacción, el cómo los nodos crean el bloque. Y ahorita vamos a entrar más a detalle en eso, pero el cómo los nodos crean el bloque, luego los mineros resuelven el problema. De ahí, una vez que se resuelve el problema, se añade al libro contable. Una vez que se añade el libro contable, se viene este consenso de validación de la aceptación del bloque, y los nodos, una vez lo validan, inician el proceso del siguiente bloque. Entonces, es básicamente eso, es el ecosistema de una transacción, ¿no? Y es cómo participa una transacción con el nodo, con el minero, con el libro, sí. Y al final eso es el protocolo, eso es blockchain, ¿no? Entonces ahí te explica toda esa lógica y el proceso. El incentivo, que para mí también es de lo más interesante, que es el sistema del señoraje y la seguridad de la red, que eso lo vimos en el sistema fiat, el señoraje, cuando nos ponemos a pensar quién crea el dinero, quién lo distribuye, quién toma la decisión de hacia dónde va, etcétera, etcétera. Todo eso lleva un trabajo y una gestión bastante delicada, que al final también acá se resuelve con lo que es el incentivo de los mineros, ¿no? Al validar las transacciones. Y el reclamo del espacio del disco de memoria, que te digo que eso es lo del árbol de Merkle, que la verdad sí es importante en el archivo, porque es lo que hizo también posible el que fuera posible la descentralización, que es lo que tú comentabas ahorita. Hay dos puntos muy importantes, y también lo vamos a comentar, de la descentralización, y uno es qué tan fácil puedes tener un nodo, o sea, qué tan fácil una persona común puede tener un nodo, y el tamaño de las transacciones implica mucho eso. O sea, entre más grande sea el bloque, sí, más transacciones y menos caro, pero menos descentralizado, porque menos personas pueden correrlo el nodo y demás. Entonces, toda esa implementación de cómo leer el libro, cómo verificar y demás en Bitcoin es importante, porque es lo que lo hace el protocolo más descentralizado, por así decirlo. Y el sistema de pagos, que al final son los nodos el sistema simplificado, en este caso que son los nodos. O sea, uno no tiene que bajar todo el nodo completo para participar en la red, y yo creo que eso es algo que muchos no sabemos. O sea, no necesitas las 50, 40 gigas de operación y vamos a correr todo el proceso, etcétera, etcétera. Hay formas de correrlo sin tanto trabajo y sin tanta memoria. Como diciendo, no hay pretexto para no participar. O sea, si realmente quieres participar en Bitcoin como todo el ecosistema completo, hay muchas formas. Una de ellas, obviamente, comprando, guardando. Otra manera es utilizando en transacciones, y otra manera es operando el nodo para asegurar la descentralización de la red, ¿no? Entonces, bueno,
todo eso lo explica en el white paper. Al final, digo, el tema de la privacidad, que es lo más importante en el sentido del peer-to-peer, o sea, de la persona a persona. Entonces, digo, todos esos conceptos vienen ahí. Les recomiendo que lo lean. Digo, son de esas cosas que mientras vas entrando al mundo puede que no todo te haga sentido, pero poco a poco empieza a conectar una pieza con otra, ¿no? Sí. Digo, hasta ahí no sé si haya No, vamos bien. algo más que Todo agregar. excelente. No, Vale, vamos vale. bien. Digo, algo bien interesante de Bitcoin al final es que es un protocolo abierto, una tecnología, un protocolo abierto, y eso al final es que cualquier persona puede participar, y es lo que acabo de comentar, o sea, eso es importante, el que todo el mundo pueda participar y sepa cómo, y ahí es donde entra la educación y donde también muchos de nosotros tenemos que trabajar y apoyar a esa parte del ecosistema. Digo, yo por eso estoy en mi primer Bitcoin y al final hay muchas otras comunidades como Latinodos y otras que al final se enfocan en eso, en educación a la parte de cómo operar y cómo participar en la red, ¿no? Digo, eso es contradictorio, o bueno, es un contraste más bien contra todo el cómo funcionan las compañías tipo Google, Apple, Facebook y demás, donde sí hay protocolos abiertos para que la gente pueda trabajar ahí, pero realmente el 90 y tantos % es hecho y diseñado por ellos. Y eso es al final el punto, que hay mucho celo, ¿no? Porque al final hay un modelo de negocio y hay un tema de ¿cómo llamarlo?, de interés interno, ¿no? Y esto es algo que no existe en Bitcoin, porque realmente no es necesario, y ese es el punto, ¿no? Eso es lo bonito de la arquitectura de eso, el incentivo del protocolo abierto. Entonces, cualquier persona puede cambiar las reglas del protocolo, lo que pasa en ese momento es que esa persona se excluye del mismo protocolo. O sea, yo puedo cambiar en cualquier momento teniendo un nodo, definir cómo quiero los parámetros, etcétera, etcétera, pero si te sales de lo que viene como en el estándar de protocolo, simplemente lo que pasa es que tú te estás saliendo, que fue lo mismo que pasó, como dices ahorita, con el hard fork de eCash o de otras, que al final todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo, el protocolo está abierto, simplemente pueden cambiar un código y empezar otro libro contable, pero lo que pasa es que tú te excluyes simplemente de ese ecosistema, ¿no? Obviamente ya es lo que ya pasó, la meritocracia, ¿no? El decir, es mejor tener los bloques más grandes, es mejor tener otro tipo de operación, etcétera, etcétera, pero hemos visto que el market cap de Bitcoin ha crecido mucho más que esos proyectos, ¿no? Y eso es la meritocracia de lo que realmente está viniendo a dar al mercado como solución. Y un ejemplo que siempre ponen, por ejemplo, digo, una comparación de lo que es un protocolo o una herramienta de tecnología abierta es el idioma. O sea, el idioma que hablamos, inglés, español, al final es una tecnología abierta, digo, como para poner una analogía, pero muy pocas personas hablarán, o sea, si tú puedes cambiar cualquier palabra, y la puedes utilizar y puedes poner tus propios modismos y vamos, llevar tu tendencia, el chiste es cuántas personas participan o lo hacen válido, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que ¿mande? Sí, que te siguen la corriente. Claro, digo, al final es eso, que simplemente tú te excluyes de lo que es la red del protocolo, no tiene nada de malo, tú puedes tener otras palabras, otra forma de expresarte y todo, el chiste es cuántas personas realmente te siguen en ese proceso. Y eso es lo que se hace con la aprobación o los upgrades de los nodos, ¿no? Esa es la participación en ese sentido. Mismo caso con un juego de ajedrez, digo, simplemente como ejemplo, tú puedes cambiar las reglas y jugar el juego, digo, el chiste es quién va a jugar contigo, ¿no? O sea, ¿quién vas a convencer de que el momento de que tú cambias las reglas es en beneficio literalmente para todos? Y eso es lo complicado, ¿no? Y bueno, han existido muchos forks, que es lo que tú ya comentaste. Entonces, hasta ahí no sé si hay algún otro comentario. Si No, vamos no, bien. De hecho, ¿vale? nomás yo creo que agregándole a lo que decías de la jerarquía que iba agarrando las personas en cuanto al poder de seguirte y lo que se puede alterar en la red, acordarse que obviamente lo vamos a ver cuando toquemos el tema de la minería, pero desde ahorita es importante que lo sepan, que Bitcoin no está del todo así como bien sabemos, o sea, es un protocolo descentralizado, pero el cual siempre va a llevar el control el 51% de los votantes que estén a favor de ello, ¿sí? O sea, si alguien casualmente tiene más del 50, o sea, tiene el 51% de poder de minado, que en este caso sería la toma de decisiones, esto puede cambiar drásticamente. Y obviamente para tener el 51% de mineros, de hash power en la red de Bitcoin, estamos hablando de billones de dólares. Entonces, no es tan fácil
poder, digamos, controlar, manipular. Sí te creo que alguien pueda tener el 5, el 10%, pero ya acercándose a esos niveles como para cambiar todo, es muy complicado y más porque nuevos mineritos, como dice Roberto, que conectan sus nodos, descargan rápido, pues suman un porcentaje más para esta descentralización por completa de la moneda. Claro, digo, y algo interesante y es que aunque eso llegara a pasar, como tú dices, digo, es complicado, pero se vería, o sea, porque en la red se vería ese acaparamiento de hash, se vería esa compra masiva de equipos, digo, porque todo eso lleva años, ¿no? No es un tema de meses, ¿no? O de un día para otro. Entonces, de alguna manera, todo eso sería visible en el proceso que se esté dando en la red. Y te digo, lo interesante también es que aunque llegue a pasar, siempre puede existir el que el protocolo se haga un fork, como lo estamos comentando ahorita, y simplemente salga un Bitcoin X y se quede el Bitcoin original. Entonces, ahí también la gente va a definir en qué protocolo se queda. Entonces, digo, Como ya ha interesante porque aunque pasado. llegara, sí, porque aunque llegara a pasar, digo, siempre va a haber esta opción de dónde, en qué protocolo te quieres quedar, ¿no? Oye, tanto Y con para, Bitcoin como con Ethereum, que tenemos el caso de Ethereum Classic y Ethereum normal, ¿sí? Y hay gente que se sigue quedando con el Ethereum Classic porque dicen que ese es el bueno, el original, y que el otro ya es la versión que, bueno, que ya todos conocemos. Sin embargo, bueno, esto igual más adelante lo tocaremos, que Ethereum el 19 de septiembre hace el merge al Ethereum 2.0, migra a la Bacon Chain, de Proof of Work pasa a Proof of Stake. Lo que han dicho los desarrolladores es, hombre, si tú quieres seguir minando como tal, pásate al protocolo original que no va a cambiar, que es Ethereum Classic. Mientras que el Ethereum, pues bueno, digamos el que ya conocemos el actual, ese se va a seguir acoplando y aquí lo que tú dices, si la gente decide irse obviamente al clásico porque le conviene, se quedará ahí. Y si no, pues va a seguir con el nuevo. Y aquí, ¿cuál es mejor o peor? Pues ninguno. Todos tienen sus cualidades, todos tienen su blockchain, sus transacciones, su historial. Lo que va a importar es qué comunidad le va a dar más peso a qué moneda. Y listo. claro. Y el peso, como todo, se mide pues por el market cap, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la forma de ver la decisión del mercado a largo plazo, el crecimiento de un market cap contra otro. Pero sí, al final, después de eso, vamos a lo que es la descentralización, que al final es un bien, un servicio descentralizado si lo gestiona un colectivo o mayor número de participantes que utiliza la red, ¿no? Entonces, siempre va un espectro de descentralización, o sea, nunca puedes hablar de 100% descentralizado o 0% centralizado, digo, siempre hay un espectro. En el caso de Bitcoin, sus atributos como el suministro total de Bitcoins están determinados por la mayor participante de su red, que en este caso esto es importante para entender el valor de Bitcoin. Entonces, digo, aquí es cuántos nodos y qué valor tiene para definir más o menos qué tan distribuido está, ¿no? Y todo eso se puede verificar contra otros protocolos que tengan características similares. Entonces, bueno, el sistema centralizado es un sistema con una entidad que tiene el control total, digo, eso es muy conocido, muy sabido, digo, es cómo funciona el sistema tradicional, cómo funcionan todas las empresas tradicionales. Normalmente son víctimas de conflictos de interés, que es lo que estábamos hablando ahorita, digo, al final hay un interés interno sobre las cosas que se hacen y los revenues y demás, y eso afecta obviamente al proyecto y a los servicios que se da a la persona, ¿no? Y también tienen un único punto de falla, que eso, pues bueno, es importante cuando se trata de un valor monetario. Digo, no puedes tener todas tus operaciones en un país o en un lugar, porque al final eso es simplemente algo como un país como China o algún tema, vamos, más delicado que pueda simplemente tener un punto de falla. Sí. Y en los sistemas descentralizados es eso, es que no tienes un punto de falla, un único punto de falla, no pueden promulgar cambios a menos que la mayoría de los participantes estén de acuerdo, lo que se reduce significativamente la probabilidad de ataques exitosos y la posibilidad de corrupción, porque al final volvemos a hablar de posibilidad, de probabilidades. Aparte del Internet, que está parcialmente centralizado debido a los proveedores de servicios de Internet, Bitcoin es el primer ejemplo real de un sistema sin autoridad central. Entonces, el Internet empezó así, empezó con esta idea de ser un mundo de centralización y demás, pero como sabemos, todo eso se fue corrompiendo pues prácticamente por vamos, el negocio y todo el poder de control de datos y de información que llevan esos sistemas, ¿no? Y eso es Google, eso es Facebook, eso es Amazon, digo, al final es el control del consumo, de la información, de todo lo que ves, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es delicado. Como, oye, hay Entonces, personas que creen que Google es Internet, ¿eh?
Sí, no, es parte es el resultado de todos los protocolos que estábamos hablando ahorita, ¿no? Del TCP/IP, vamos, del HTTP y todo lo que esos protocolos permiten desarrollar encima de. Entonces, es parte de. Pero sí, al final, como todo, digo, la idea detrás de Bitcoin es crear una red monetaria global administrada por y para la gente sin restricciones, que es lo que platicábamos ahorita del peer-to-peer. Muchos inversores en criptomonedas afirman que las criptomonedas con poca descentralización son más parecidas a una moneda, a la teoría acuñada de una empresa, que es lo que estábamos comentando ahorita. Y yo creo que eso sí, para mí es importante en el sentido de que es importante entender que Bitcoin es una tecnología muy específica y es una herramienta. Y yo sí soy de la idea de que la mayoría de las criptomonedas son servicios, digamos, como una empresa, o sea, con una entidad, con un fin de lucro, digámoslo así, ¿no? Y esa creo que es la mayor diferencia dentro de todo el ecosistema blockchain, cripto y demás. Entonces, bueno, la descentralización al final de la red criptográfica puede ser difícil de medir, especialmente cuando se comparan redes con diferentes diseños, pues obviamente los factores no son los mismos, pero las cadenas de bloques comparten suficientes características para evaluar esa descentralización. Pero los inversores deben comprender que la descentralización es un espectro, lo que comentaba ahorita, que la cadena de bloques más populares no están completamente centralizadas o descentralizadas. Entonces, para medir esa descentralización de los dos tipos de cadenas de bloques, prueba de trabajo y prueba de participación, involucran algunos factores que ahorita vamos a comentar igual, pero bueno, igual comparando un poquito lo que es centralización, descentralización, cuando hablas de eso, de las cadenas de los bloques de prueba de trabajo se pueden medir por el tamaño de su hash o de su tasa de hash acumulada y la cantidad de entidades. Lo que comentaba ahorita, así es como mides la descentralización de un protocolo, teniendo esa ecuación. Y la descentralización de la cadena de los bloques de prueba de participación, o sea, el proof of stake, se puede medir por el porcentaje de suministro circulante de las monedas que está apostando en la red y entre cuántas entidades se divide esa participación. Digo, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es una distinción muy grande el cómo funciona el Proof of Stake y cómo funciona el Proof of Work. Hay mucho debate sobre eso, y me gustaría igual tener ese debate en el siguiente episodio, pero Bien. sí es un tema que vamos a expandir por ahí, porque hay cosas buenas, hay cosas malas, como todo, hay usos, y para eso, pues obviamente hay que saber qué tipo de herramienta es cada una de ellas, ¿no? Y otros factores es la gobernanza y el control del desarrollo, la accesibilidad a la red y la influencia de la cabeza del proyecto. Entonces, digo, como lo sabemos, Bitcoin es el único proyecto que no tiene una cabeza, una persona enfrente. Digo, diferente a Ethereum, que hay cabezas, y por ahí estaba Vitalik, por ahí estaba el de, no me acuerdo cómo se llama, pero el de Polkadot, el de Cardano, que al final todos ellos son cabezas que estaban ahí. Y digo, si la cabeza ya no ni siquiera cree en el proyecto o en el proceso, pues bueno, te deja mucho que pensar, ¿no? Al final hay un incentivo y hay algo detrás de cada uno de ellos. Y también te das cuenta por el marketing, digo, es muy diferente el enfoque que tiene Charles Hoskinson, el de Cardano, que al final el de él es una empresa, es un servicio y hay toda una estructura y ¿Sí? vamos, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Hay Hay alguien que gente está que dice que decidiendo. Cardano es de los proyectos más sólidos que existen actualmente, criptográficamente hablando, ¿eh? Yo de pronto tendré mis dudas, pero sí que está Yo muy complejo. también, Yo también tendría mis dudas porque literalmente yo no sé de un servicio al menos que realmente haya hecho algo que digas, Sí. o sea, lo tienen ellos y nadie más. No lo veo, digo la verdad. Yo creo que eso, ¿cómo le llaman? Los Layer One en este caso tienen servicios muy, muy similares. Entonces realmente sería interesante saber esa diferenciación, ¿no? El por qué lo hace Ujú. único contra todos. Digo, la verdad yo no podría responder. Pinche Igual luego Cardano. estaría bueno tener ese debate. ¿Mandé? Sí. No, o sea que seguramente estos fans a morir que llevan holdeando Cardano desde hace 8 años y no los venden. Es que si te acuerdas que había un staking que duraba como 5 años en Yoroi, o en dónde era, no me acuerdo, que se liberó justamente hace un año. Entonces, como que el 80% del supply de Cardano está en staking. No, pues bonita chingadera. Es como esa gente no le va a estar echando flores, nunca tocaron sus monedas. Entonces, Exactamente. Y lo vamos a ver más adelante. Por ahí te mostraba esta página de Mesari, donde te puedes meter y ver toda esa distribución. Y ahí es donde te das cuenta realmente qué tan parejo fue el proceso de minteo, de distribución y, bueno, la gobernanza que al final viene con todo esto, ¿no? Entonces, y bueno, eso es parte del cómo se mide.
Beneficios al final de la descentralización es simplemente proporcionar un entorno sin confianza, que eso es lo más importante, lo que decía precisamente el white paper de peer-to-peer sin una tercera persona. Entonces, eso es súper importante, la mejora en la conciliación de datos, que al final es eficiencia, es automatización. Y eso lo vemos en todas las industrias. La automatización es prácticamente parte de lo que hace el crecimiento de la eficiencia y demás. Y bueno, en este caso es esa automatización de los procesos de las transacciones, ¿no? Eso también pudieras comentarlo como lo que es Bitcoin. Y reduce los puntos de debilidad, que es lo que comentamos y dijimos del punto de falla único. Aparte de eso, optimizas la distribución de los recursos. Entonces, es simplemente ser más eficiente. Tiene mucho sentido que es mucho más eficiente eso, y eso es el mercado libre a pensar en un país como lo fue Rusia en algún momento o China en algún momento de querer controlar todo, ¿no? Y eso es donde te das cuenta que, pues bueno, a la larga no es eficiente simplemente. Voy a presentar otra vez pantalla, nada más para... Dale. A ver si puedo poner esta. Me confirma si se ve. Sí, ahí quedas compartido. Entonces, Ok, simplemente esta es una referencia igual de un libro que también es de Andrea, bueno, de Andrea, no me acuerdo ahorita cómo se llama el apellido, no lo quiero decir mal, pero al final es de Mastering Bitcoin y ahí viene mucho de la parte ya técnica. La verdad es que ese libro, si quieren aprender más en específico de lo que es criptografía, cómo funciona, etcétera, es muy bueno ese libro. Simplemente aquí les explico unas cosas muy básicas, pero es el ciclo de la vida de una transacción, básicamente. Primero, todo nace con una llave privada que le llaman private key, y hay un término criptográfico que le llaman la multiplicación de la curva elíptica, que eso simplemente hace, o es lo que le da la seguridad y es lo que crea de forma, digamos, en un solo camino, que le llaman unilateral, la llave pública, y después de la llave pública viene la cartera. Entonces, con un hash o un function hashing que le llaman. Entonces, todas esas cosas son los que hacen criptográficamente que funcione la privacidad. O sea, hablando del usuario y la cartera, etcétera. Una vez que se hace la transacción, al final ahí es donde ya comentábamos ahorita que empiezas a participar en el ecosistema. Una vez que haces la transacción, el nodo añade el bloque a la cadena. Una vez que se añade, una vez que haces la transacción, se juntan todos, en el bloque que se esté minteando en ese momento. También lo comentaremos, pero cada 10 minutos se crea un bloque y en ese bloque vienen un sinfín de transacciones. Una vez que se crea el bloque, se pasa a los mineros, y esos mineros son los que pelean con el poder de computación o de hashing para validar el bloque. Sí. Para validar el bloque, y una vez que se valida es donde viene el incentivo hacia ellos de la creación de los nuevos Bitcoin, que también comentaremos más hacia adelante. Pero una vez que se resuelve ese problema, se añade a la cadena. Entonces, ahí por eso le llaman blockchain o cadena de bloques, por todo este proceso de transacciones, cómo se guarda el bloque y una vez que se guarda, cómo se conecta a los demás. Ahora, para validar la validez o la seguridad de las transacciones, ahí es donde venían los términos que comentábamos ahorita del proof of work y el hashing, de cómo funciona la parte criptográfica, ¿no? Y simplemente a la derecha pongo un gráfico más donde viene ahí una explicación un poquito más técnica de la llave pública hacia la cartera, en este caso de Bitcoin, ¿no? Y ahí usan una cosa que le llaman el SHA, el 256, que es simplemente el proceso criptográfico, que lo voy a poner acá, el proceso criptográfico de seguridad o el algoritmo. Simplemente este es un miembro de las funciones de hash, que al final es bien interesante porque lo creó el National Security Agency, o sea, el gobierno de Estados Unidos, de alguna manera para temas de seguridad, y también es algo que usó Satoshi en el protocolo. Entonces, ya lo comentábamos, es una mezcla de muchas tecnologías. Sí. Pero al final esto es lo que le da la seguridad en la operación del proceso de cómo se hacen las transacciones, cómo guardas la cartera y el por qué es mucho más seguro que otros procesos, ¿no? Simplemente como comentario. No sé si hasta ahí hay alguna duda. No, vamos bien. Todo ese algoritmo, pues a final de cuentas, no es de Bitcoin como tal. Si ustedes buscan ese SHA-256, van a ver que un montón de páginas web y de empresas utilizan un algoritmo de seguridad, es un protocolo de seguridad para evitar pues ataques, hackeos, vulnerabilidad en la red. Entonces les digo, lo bonito de esto es que no es algo que se inventó de cero. O sea, Bitcoin no fue algo que
el Satoshi Nakamoto estaba dormido y, cabrón, se le iluminó y déjame sentarme a escribir todo un white paper porque así debe funcionar. Y como dice el dicho, no hay que reinventar la rueda, solo mejorarla, ¿sí? Entonces lo que hizo fue agarrar lo mejor de cada proyecto, de cada protocolo en cuanto a seguridad, criptografía, porque es algo divertido. A veces la gente cree que la criptografía es algo nuevo, ¿no? Por criptomonedas, pero puta, había diplomados de criptografía en 1970. Tú dices, en el 70 Bitcoin no existía. Exacto, no existía Bitcoin, pero el tema criptográfico, que es encriptar información a través de la red, sí existía. Entonces, me gusta y por lo menos es importante que la gente entienda que no fue algo, no fue una receta mágica, sino que fue un conjunto. Ahora sí que fue todo un guacamole, fue todo una salsa de chile. Le pusieron de este, del otro, de aquí, de allá, que con salecita de bueno, que con limoncito, con cebolla, con ajo. Revolvieron y dijeron, ¡tarán! Aquí está. Digo, yo no creé la cebolla, no creé el ajo, no creé el limón, solo los junté y tenemos un producto espectacular que es el guacamole. Y eso es Bitcoin. Entonces, yo creo que eso es como que la maravilla de esto, que juntas el ingenio de varias cabezas para tener algo que ha revolucionado por completo la economía y que por lo menos sigue, 12 años después, sigue vigente y creo que cada vez más fuerte. Claro, y por eso comentaba lo de las frases al principio, porque el que una persona, digo, la verdad es que es increíble, pero el que una persona entienda todos esos conceptos, porque también dentro de la criptografía son especialidades, o sea, no hay alguien que sea especialista en todo, ¿no? Entonces, el hecho de que él tenga todo ese conocimiento y haya tenido esa visión y esa forma de pensar en cuanto a la protesta contra el sistema, es literalmente lo que lo hace único, o sea, lo que lo hace, sí, pues que no lo puedas comparar con cualquier otro proyecto, ¿no? Nadie tiene esa mentalidad como tal. Digo, ya los demás están solucionando otras cosas. Entonces, digo, simplemente para diferenciar esa parte. Entonces, bueno, ahorita ya, digo, lo que quería comentarles es prácticamente el ecosistema. Digo, ya vimos ahorita el ciclo de la transacción. Entonces, ahora sí hay que explicar un poquito de cada uno de ellos, pero la definición de blockchain, que al final es lo básico también de lo que estábamos hablando ahorita, la cadena de bloques, un registro compartido y digitalizado que no se puede modificar una vez una transacción ha sido registrada y verificada, ¿vale? Prácticamente es un libro contable digital, ¿no? Entonces, todas las partes de la transacción, así como el número significativo de los participantes, mantienen una copia del registro, y es lo que decíamos ahorita, la parte del nodo y la parte de qué tan fácil es instalarlo, correrlo, si es completo, si es parcial, todo eso lo vamos a ver ahorita, pero eso es bien importante. Entonces, al final todo esto es lo que significa que sería prácticamente imposible modificar cada copia del registro globalmente para falsificar una transacción. O sea, aparte del proceso de cómo viene criptográfico y de seguridad, ya una vez que se generan los bloques y que se hace todo este registro contable, cada vez es más difícil corromperlo, ¿no? Y eso obviamente va aumentando la seguridad mientras más mineros entran al sistema y demás. Total. Entonces, eso es por una parte. La otra son los nodos, que es aprender al final, digo, la función que hacen ellos, que es, digamos, que de las más importantes, que se ayuda a comprender el cómo funciona todo esto, ¿no? Las transacciones. Cualquiera puede convertirse en un operador de nodo de Bitcoin y participar en la seguridad de la red, simplemente descargando el software. Hay varios, pero el principal es el Bitcoin Core. Lo que hace la cadena de bloques que sea transparente, inmutable y descentralizada. Sencillamente es eso. Entonces, al final los nodos monitorean continuamente la cadena de bloques, y lo vimos ahorita en la historia de la transacción, y el historial completo de las transacciones para evitar el acceso de otras, en este caso de transacciones ilegítimas, ¿no? Y pues bueno, obviamente por eso tiene una función muy, muy especial. Ahora, el nodo contiene la historia, la cronología completa, y es lo que comentábamos del timestamp, que viene en el white paper de Satoshi, que al final todo eso viene o se ve en los nodos para la cadena de bloques. Y al final contribuye a la seguridad de la red de Bitcoin a través del mecanismo de consenso, porque los nodos, en este caso dice consenso porque los nodos rechazan cualquier transacción que infrinja las reglas del protocolo. Entonces, es lo que decíamos ahorita, al final también, hablando del 51% de la minería que tuviera este poder computacional, que rompiera el protocolo y que hiciera una transacción ilegítima, siempre se pueden coordinar los nodos y de alguna manera echar para atrás la transacción, que al final no es lo que se busca, pero se puede hacer.
y me imagino que en ese caso pasaría, ¿no? Entonces, ya depende de cuántos nodos haya y de qué tan clara esté la misión de lo que se busca en el white paper, ¿no? De que eso llegue a pasar. Y para eso, pues, es educación. Entonces, una función principal de los nodos de blockchain es garantizar las transacciones, los bloques de la red sean legítimos y siguen las reglas del protocolo. Todo eso ya, pues bueno, es lo que acabamos de comentar básicamente. Los nodos típicos es el nodo completo, que garantiza la seguridad y el funcionamiento óptimo de la red, porque ese sí descarga todo el protocolo, de alguna manera es la base, pero también existen los nodos ligeros que descargan nada más datos esenciales para procesar la validación de transacciones. Se usan como billeteras y se conectan a nodos completos también, ayudan a mantener la descentralización de la red de la cadena. Pero no valida todas las transacciones y no almacena una copia de la cadena completa de la cadena de bloques. Simplemente lo que decíamos ayuda a descentralizar más. Y el minero, que ya lo veíamos ahorita en el ciclo de la transacción, que es el que valida en función del poder computacional y es el que agrega, una vez se valida y que existe este consenso en el protocolo, es el que lo agrega a la cadena de bloques. Sí. Entonces, ejecutar tu propio nodo significa lograr la soberanía y control total sobre tu dinero. Eso es a lo que quería llegar con todo esto. Digo, realmente el por qué es importante explicar esto es porque si realmente quieres ser soberano sobre tu capital, sobre tu inversión y demás, esa sería la forma de hacerlo. O sea, tener tus Bitcoin, tener un nodo, tener tu cartera ahí, y poder de alguna manera también, digo, hay formas de tener ese custodio y ser partícipes de la red, ¿no? Entonces, y obviamente ayudas a la descentralización. Digo, por ahí existe el tema de si es custodio o no custodio, que también eso es súper importante y lo vimos en el capítulo del sistema monetario. Yo creo que ese es el incentivo más peligroso, porque eso es lo que permite que los bancos precisamente hagan este juego de ciclos crediticios y de malas prácticas de administración, todo lo que vimos con ¿cómo se llama? Con Celsius y con todas esas empresas, es precisamente eso, o sea, una vez que no eres custodio, que lo que decías ahorita de que not your keys, not your coins, eso permite a las instituciones jugar con ese dinero. Entonces, ahí hay un mundo de riesgos. Y eso no existía o no hay forma, no hay un incentivo en el sistema tradicional de guardar tu dinero, porque ya sabemos que el dinero fiat pierde valor con la inflación. Entonces, no existe un incentivo en el sistema tradicional para que tú guardes tu propio dinero. Al contrario, el incentivo es que juegues, especules y le quieras ganar a la inflación, cosa que el mismo sistema lo crea. Entonces, por eso digo que es bien importante, porque de esa manera yo creo que esa es la protesta real, al grado de que la gente dentro del protocolo de Bitcoin guarde sus monedas fuera de exchanges, ese incentivo cada vez va a ser menor. De que exista esta volatilidad o esta especulación crediticia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso era como comentario. Por ahí me habías comentado, digo, lo platicamos anteriormente, que hay un video donde tú explicas, donde se explica la parte de las carteras, de si es custodio, no custodio, frío, caliente. Exactamente, que acuérdense que aquí mismo en el programa, en Spotify, se buscan el episodio número 113 y es el de tipos de wallets, donde explicamos lo que son las carteras frías, carteras calientes, las de software, las de hardware, las que están, vaya, hasta en papel y hasta ejemplos bastante buenos de, pues por lo menos las que yo veo que son de mejor reputación, porque carteras hay pero de sobra, pero es lo mismo que los bancos, ¿no? O sea, no te vas a ir a un banco clandestino que porque te da buenas tasas, y a final de cuentas, mientras más seguro te sientas tú, pues ahí nos podemos mantener. Y yo les daba ahí ejemplos míos de las primeras que usé, cuáles por lo menos me han gustado, cuáles no me han gustado, y los ejemplos están muy, muy claros. Les digo, el episodio 113, así merengues, y se llama tipos de wallets cripto. Está todo ahí bien explicado y bien definido. Perfecto. Sí, entonces para que entren ahí, simplemente para entender la diferencia de si ahorita de si es custodio, si no es custodio, si es caliente, que eso le llaman cuando estás en internet, si es frío, fuera de internet, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es bien importante. Si es una cartera de software, de hardware, ya lo habías comentado. Yo sugeriría, como dices tú, yo creo que es una mezcla. Volvemos al tema de que es un rango de, o sea, no es blanco o negro, yo creo que es una mezcla de,
Una buena práctica sería, la mejor práctica sería tener la mayor parte en un nodo, o sea, realmente tú poder correr un nodo aunque sea parcial y tener una cartera y tenerlo, digamos, tú resguardados. Si no, como dices tú, hay algunas que son como Ledger o algunas otras que son carteras frías donde puedes tener la mayor de tus vamos, de lo que estés guardando, ahorrando ahí, y lo que se utilice en el día a día en una cartera ya, digamos, de uso, ¿no? En un exchange, en algo diferente. Digo, lo comentábamos en la experiencia de El Salvador, digo, ahí pues obviamente lo que se busca es que sea una economía circulante, que utilices la cartera, que utilices tus satoshis, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente todo eso para hacerlo, pues necesitas participar en esos tipos de servicios y carteras, ¿no? Entonces, vamos, para todo hay un uso, simplemente hay que saber dónde están, cómo existen y cómo llegar a ese balance ideal, ¿no? Y ya por último, déjame ver si puedo presentar de vuelta, a ver, vamos a un segundo. Sí. Para mostrarte el tema de los usuarios. Ahí me comentas si se ve pantalla otra vez. Se ve perfectísimo. El ecosistema de Bitcoin y sus usuarios. Digo, al final ahorita ya comentábamos todo lo que son nodos mineros, vamos, todos los que participan en el ecosistema, otros son los usuarios, obviamente, los que compran y utilizan la moneda, y lo comentábamos ahorita, yo lo dividiría en tres partes. Uno de ellos son los usuarios que pueden, al final, o que guardan a largo plazo. En este caso, mediano largo plazo sería a partir de un año hacia adelante. Esa gráfica que se ve acá a la derecha, digo a la izquierda, vamos, le llaman hodl wave, y es tal cual, una ola de los tipos de cartera que existen. Y eso lo derivan por el bueno, ¿cómo le llaman? El UTXO, que al final es la dirección de la transacción. Entonces, bueno, a lo que voy es, ahí tú puedes medir si una persona no movió sus fondos de un año para atrás, o los movió en 3 meses, o los movió en un mes, etcétera, etcétera. Si es de un año para arriba, ya se considera un hodler, haz de cuenta, ¿no? Que es lo que le llaman, lo que luego se dice ahí al final de los que guardan a largo plazo. Y esa tendencia es la que crea literalmente los pisos. Digo, tú lo puedes ver ahí, pero una vez que empieza a venir esta euforia del ciclo del halving, esa tendencia de los hodlers o de las personas de largo plazo va bajando en porcentaje. Eso quiere decir que las monedas se están distribuyendo. O sea, en pocas palabras, entran personas nuevas y las personas que llevaban mucho tiempo venden, ¿no? Ahora sí que la frase de vende alto y compra barato. Entonces, así es como se ve en el comportamiento. ¿Vale? Y eso es interesante porque ahorita ya estamos en un 65%. Si te fijas, el piso va subiendo cada ciclo. Entonces, eso viene con educación, eso viene con convicción, eso viene con otro tipo de usos dentro del ecosistema, ¿no? Esa es gente que lo guarda a largo plazo. Ahora, el punto medio es la gente que en este caso lo usa a mediano plazo, que es de 1 año a 6 meses. Entonces, ahí el otro tipo de usuario es tal cual. Nada más para poner ahí un ejemplo. Bueno, esta es gente que al final lo usa en este periodo, puede ser en un Lightning Network o en un tema de pago, o entré, bajó 30%, me asusté, me salí. De alguna manera son los que están en un punto intermedio. Los que no lo usan para trading, los que no lo usan para especular, pero tampoco lo usan para el largo plazo, ¿no? Entonces están como que indecisos en el punto medio, ¿no? Y actualmente eso representa ahorita un 17%. Que al final es importante darle un rastro a todo eso. Y ya por último, la parte que yo consideraría de los traders o especuladores, que en este caso pudiéramos decir que es de 1 mes hacia abajo, y es donde al final también es un porcentaje muy alto porque es la gente que entra y sale a corto plazo. Y también es un 18%, más o menos se dividen igual, ¿no? Pero sí es interesante ver esto, digo, porque de alguna manera te das cuenta y sigue llevando la misma tendencia en donde ahorita la gente está acumulando, independientemente que el precio esté bajando, la gente de largo plazo está acumulando esperando otra vez un nuevo rally, donde en ese nuevo rally van a entrar personas nuevas y se va a volver a distribuir las monedas, ¿no? Se va a ver de esa manera. Digo, hasta ahí era donde queríamos dejarlo. Digo, ya para entrar en la siguiente sesión, en la parte, como tú decías, un poquito más de la minería, de la distribución de los fondos. Prueba de trabajo y prueba de participación. Correcto. Y la verdad para mí sí es un tema bien importante porque ahí es donde, vamos, donde realmente te das cuenta si estás invirtiendo por convicción o porque quieres, digamos, participar en un servicio, ¿no? Claro. Sí. Entonces, son términos bastante importantes. Sí, pues te dije, güey, no, si nos lo aventamos en esta, se nos iba a ir a 2 horas y media el episodio.
entre la explicación, luego la comparación y al final el debate. Claro. Pero sí, no, de acuerdo. Entonces, ahorita, pues bueno, fue lo básico, el ecosistema, algunas definiciones básicas, la visión en este caso de Satoshi, y bueno, ya entramos más a detalle en el siguiente episodio en lo demás. Totalmente. Y ya por último, nada más para comentar a la gente que nos está escuchando, la idea también es mostrarles algunas páginas, algunas herramientas para poder monitorear cierta información ya más específica. Entonces ya también entraremos ahí a otras cosas más especializadas, digámoslo así. Brutalísimo. Entonces ya saben que el episodio número 7 va a ser acerca de la minería como tal y los diferentes consensos que existen. Prueba de trabajo, prueba de participación, pros, contras, un debate muy sano entre diferentes posturas, entender, bueno, igual sabemos que Bitcoin no tiene prueba de participación, pero sí otras monedas y aquí podemos empezar como a hacer ese juego divertido y pues cualquier otro tema que se nos venga a la mente. Entonces, pues nada, habemos terminado este súper episodio de viernes de curso de sistema monetario con mi querido Roberto Magaña. No olviden dejar 5 estrellitas en el review de Spotify, que acuérdense que esto es nuevo. En Apple Podcast ya existía, pero en Spotify lleva apenas 2 meses y andamos muy flojitos en eso, para que nos vayan echando la manita con las 5, no menos 5. Y pues nada, ya saben que cualquier duda, pregunta, quejo, sugerencia, están las redes de... Oye, nunca has dicho tus redes, ¿verdad? ¿Dónde te encuentran o sí? Realmente ahorita estoy trabajando en eso, porque te soy sincero. Ah, bueno, tendremos más cursos y más episodios donde ya nos podrá decir. Como siempre, en la descripción hay un link con nuestras redes sociales donde nos pueden seguir aprendiendo. Únanse al grupo de Telegram. Damos análisis de Bitcoin continuo. También en Spotify y el Instagram de John Walls para... De hecho, hoy se ve una publicación de qué es el white paper y bastante resumido y didáctico para que estén allá por todas. Y como siempre les digo, esto es Roberto junto con César Oski y les mandamos un fuerte cripto abrazo. Disfruten el fin de semana. Gracias.